vea mal. No olvides que cada día es una oportunidad, mi hermano, solo recordar por todo lo que pasamos y estamos acá. Aunque todo se vea mal, no olvides que cada día es una oportunidad, mi hermano, solo recordar por todo lo que pasamos y estamos acá. Me gusta esta ciudad, me gusta mi barrio, me gustan los pibes de mi barrio y me gustan los pianos. Los pianos. Me gusta este lugar. Que no, ¿cómo que no? Míralo, míralo. Pero ¿cómo les va? Muy buenos mediodías para todas, para todos. Estamos acá en la 530, en la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Es nuestro segundo sábado con ustedes, muy contentos, muy felices, y bueno, les doy la bienvenida y tenemos un montón de cosas preparadas para compartir con ustedes este mediodía. Venimos de el Día del Trabajador y de la Trabajadora. Vamos a estar abriendo la agenda en esa dirección. Pero bueno, en un ratito nada más, primero quiero saludar a mi compañero de aventura, querido Víctor Mastrangelo. ¿Cómo estás? Hola, Andrea, recupero. ¿Todo bien? ¿Qué? Espectacular. Bien, nos pasó algo raro. Tenemos que arrancar, íbamos a empezar de otra manera, pero nos pasó algo extraño y se los entregamos a ustedes para que nos expliquen de qué se trata esto. Porque, no sé, está Nancy, nos está poniendo al aire por streaming, Nancy Rojas, que va a poder reflejarnos a nosotros en una hermosa pantalla partida. ¿Qué nos sucedió? Estamos del mismo color, estamos uniformaditos. ¿Qué pasó los dos de verde? Sin hablar, sin coordinarlo, ¿no? Pero aparte de un verde, ¿qué sería? ¿Verde loro? Más o menos, sí, un verde cotorra. Sí. Un verde esperanza full. Sí, muy. O sea, o arrancamos sería. No queda otra. Bueno, nos quedamos sorprendidos porque, bueno, uno puede ponerse de negro, que es algo más habitual, o bueno, a veces pasa con un detalle del mismo color, pero los dos con una remera verde estridente, sin habernos puesto de acuerdo. Y nos empezamos a reír y estuvimos charlando y bueno, y recién hablábamos con Camilo y con los compañeros en el pase que hicimos afuera del aire y nos decían, bueno, a partir de ahora todos los sábados con remera del mismo color. No, ¿qué pasó? Hubo una sincronicidad. Una sincronicidad temporal. Así es, digámoslo así es, exactamente. Bueno, les damos la bienvenida. 11 3200 0530 es nuestro WhatsApp. Estamos hasta las 15 con ustedes acá en la 530, la radio de EVE, la radio de las madres. No puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino el que anduvo en la mar. Bueno, y nos metemos rápidamente en la agenda. Obviamente el tema, uno de los temas principales de este 2 de mayo es lo que viene de la semana. Una semana que estuvo muy agitada, muy intensa, con muchas novedades. Vimos finalmente como se esperaba, a Adorni en el Congreso de la Nación, acompañado por el presidente, acompañado por Karina Milei. Muchas revelaciones en torno a los gastos de Adorni, de la mujer de Adorni, ¿no? Porque la mujer de Adorni se iba de joda con la custodia. No sé si con la custodia participaba, pero bueno. No sé si los dejaba en el auto o si los invitaba a chupar a la fernetería. Exacto, pero después... Recién tuvimos un intercambio, obviamente, en la previa a empezar el programa, con respecto a otras revelaciones, ¿no? De gastos y de cuestiones vinculadas con Reidel, ¿no? Exacto, el ex director de Nucleoeléctrica Argentina. Datos que surgen de gastos fuera de lo común. Estamos hablando de gastos en discotecas en Madrid, gastos de alquilar una carpa y servicios con la tuya. Con la tuya, claro, sí, le alquilaste a empresarios que bueno, que había que pagarles los gastos. La verdad es increíble, pero lo que más me sorprendió es que esas revelaciones tienen o están asociadas al propio Adorni. Exacto, porque digamos, si bien se sabía que había gastos inconsistentes en la gestión de Reidel, que es lo que llevó a que lo echaran,
Recordemos que se dio una situación muy particular. Reidel, cuando ingresa a Nuclearéctrica Argentina, iba muy poco, Sí. pero hace unas licitaciones para ingresar unas empresas de limpieza y de mantenimiento que tienen un desorbitante presupuesto, o sea, donde claramente había sobreprecios en esas licitaciones, y en ese mismo periodo Reidel logra cancelar deudas que tenía por más de 800 millones de Así pesos. es. Curiosamente. Claro. Ahora lo que surge son Pero todos todo estos esto gastos surge del informe de Adorni. que los revela el propio Adorni. Claro, ese es el tema. Es el propio Adorni el que revela todos estos detalles. Entonces, bueno, ahí hay que mirar también el trasfondo político Claro. de qué es lo que está pasando, ¿no? Que de los propios papeles del gobierno salen estas cuentas. Y Quizás tendrán sea- que rendir cuentas porque dicen... o sea, ¿cuál es el descargo? Bueno, si hubo irregularidades tendrán que renunciar o tendrán que poner la plata de su bolsillo aquellos que se excedieron. Es raro igual, ¿no? Porque raro. si hay irregularidades, imagínense todas las irregularidades, todos los ilícitos se pudieran resolver poniendo plata. Claro, si me descubren la devuelvo. Claro. Sería una cosa Claro, más o sí, menos yo así. Me la quedé, pero bueno, no te preocupes, que yo, todo bien, yo te la devuelvo. Raro. Pero también lo que es raro es que Adorni termina denunciando a Tailade en la justicia por espionaje cuando Tailade revela en una investigación detalles sobre los gastos de la mujer de Adorni, como si se tratara de la vida privada de Adorni, cuando en realidad Son fondos públicos. son fondos públicos. Primero que son fondos públicos, segundo que está en ridícula la denuncia, tratando de desviar la atención, porque el día anterior, en al menos 2 medios, había salido esta información respecto al uso que hacía de la Sí, custodia claro. la esposa de Adorni. Comentando que iban al shopping, que iban a tomar un café, bueno, Exacto, no estaban con los las amigas. detalles de... por Estaba ejemplo, lo de del que viaje a salían Madrid. de noche, eso no estaba. Pero estaba así lo del viaje a Madrid, Sí. que es mucho más grave, creo yo, que lo de la fernetería. Sí. Le pagamos no solo a Adorni, no solo a la mujer de Adorni, sino a las amigas de la mujer de Adorni. Le pagamos 4 o 5 viajes en primera clase a Madrid para que fueran a pasear. Básicamente, además de que, quiero recordarles, no sé si se dieron cuenta, nótenlo, el antes y el después, no solo le pagamos el pelo a Adorni, también le pagamos los dientes a la mujer de No, Adorni. eso no sabía. Fíjate las fotos, Mira. es muy notorio. Bueno, impresionante. Bueno, venimos de los capítulos vinculados con Adorni a full estos días, pero también venimos de el día del trabajo, ¿no? No es del trabajo, es de la trabajadora y De los y las. y de los trabajadores. Y la verdad que un 1 de mayo muy, muy raro, ¿no? 1 de mayo donde voy a ser reiterativa con este concepto, pero decir feliz día, ¿verdad? Lo de feliz, No hay mucho más. No, Ni asado hubo. claro. Ni asado. No había olor a asado, ¿eh? Y no te Hace estoy hablando rato que de la no hay olor a matanza, asado. te estoy hablando de caballito. Sí. No había olor a asado. Sí. Es que ahora, por ejemplo, el asado de obra de los viernes o de los sábados ya no se hace más. No sé de más. Y esto no es un invento, porque nosotros, por lo menos en mi caso, vivo en un barrio, vos también vivís en un barrio, son cosas que no pasan más. Que hay muchas obras, Llevan el además. tupper o se llevan un sándwich, o no hay plata. No hay plata en el país. Mira, tengo un dato, caballito, un lugar donde hay alguna obrita, siempre hay. Un kiosquero amigo hacía sándwiches de milanesa para vender al mediodía, básicamente para los trabajadores, Sí, los sí, repartidores. No los hace más porque Claro. no los vendía. Y no, la gente se debe llevar su No, tupper no. o comer. O Estamos pasa. hablando de sándwiches de milanesa que los O cobraba pasa. 6.000 pesos, Pasa. 5.000 pesos. ¿no? Exactamente, bueno, vamos a ir rápido, hoy tenemos mucho contenido para compartir con ustedes porque, bueno, nos pasó así, empezamos a pensar cosas para el programa y se fueron sumando, entonces vamos a intentar que todo lo que tenemos preparado lo podamos compartir con ustedes. Básicamente queremos hacer foco en el 1 de mayo, porque como les decía recién, muy difícil que podamos decir se celebró, porque no se celebra nada, ¿no? Lo único que se celebró fue Milei a sí mismo ayer, ¿no? Con un ¡Qué rostro! increíble, ¿no? Con un videíto que compartió en las redes sociales con los típicos muñequitos de Lego, en donde él era un muñequito,
Es un muñequito. Milei es un muñequito Lego. Muñequitos de Lego usó. Yo no lo vi el video. Bueno, sí, ¿cómo no? Le copió a los iraníes. También. Le copió a los iraníes. Y con todos los eslogans, más libertad, iba levantando como ladrillitos y más libertad, baja la inflación, apertura económica, menos ministerios, reforma laboral, y acá una bandera, red flag, como dicen ahora, bandera roja, reforma laboral, porque ya solo nos metemos a hablar de la reforma laboral de este gobierno y es toda en contra de los derechos justamente adquiridos en las luchas, como la de los mártires de Chicago de 1886, que dieron lugar a la celebración del 1 de mayo, Día de los Trabajadores. Vamos a hablar de este tema, no sé si tanto de Milei, pero sí de la agenda vinculada al mundo del trabajo, con el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, militante peronista, dirigente sindical, ¿no? Ustedes lo conocen, es Walter Correa, está en línea. Walter, bienvenido a Estamos Acá en la 530. Buenos mediodías. Andrés, Víctor, bueno, acá. Saludos, un abrazo fraternal ahí a todos los trabajadores y las trabajadoras de la Radio de las Madres y bueno, y a la audiencia también. Bien, gracias Walter, como siempre, por hablar con nosotros. Qué difícil, ¿no? Decir feliz día, porque todo el mundo se merece un feliz día al trabajador, pero una coyuntura muy compleja, ¿no? No, una coyuntura sumamente compleja y la verdad, nosotros de la cartera laboral de la provincia de Buenos Aires no tenemos ningún indicador como que esto puede llegar a mejorar o se puede revertir. Lamentablemente va cada vez en una situación mucho más compleja, mucho más difícil para la familia, ¿no? Para el pueblo trabajador, cuando vos tenés un gobierno nacional que se dedica a la timba financiera nacional e internacional, no habla de producción, no habla de trabajo y bueno, y mucho menos los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces el panorama en realidad no es para nada feliz y bueno, por eso un abrazo fraternal y no un feliz día, porque la verdad la clase trabajadora, el pueblo trabajador en esta coyuntura es muy difícil festejar. Sí, así es. Bueno, si tuvieras que... es difícil esto, ¿no? Hacer un balance en este momento, porque es un momento muy malo, pero si tuvieras que hacer un balance de lo que está pasando con tu agenda, que es la agenda laboral en la provincia de Buenos Aires, ¿qué destacarías, Walter? Como bueno o como malo, por supuesto, ¿no? No, mirá, el tema es que nosotros también como militantes peronistas tenemos que ver y analizar algunas cuestiones sociológicas, ¿no? A ver, un ejemplo, ¿no? La pseudo-modernización laboral excluye a los trabajadores y a las trabajadoras por medio de plataformas y los saca del esquema, porque también ahí impera una cuestión sociológica, ¿no? Dicen, ustedes no son trabajadores, no son trabajadoras, y la verdad que son trabajadores independientes, no tienen derecho alguno. Y nosotros hacemos todo lo contrario, nosotros decimos, che, la OIT recomienda estas cuestiones para con los trabajadores por medio de plataformas, y Axel arrancó el año en la apertura de sesiones ordinarias manifestando la presentación de un proyecto conforme a las recomendaciones de OIT para hacernos cargo también de de los derechos de esos trabajadores y las trabajadoras que quedan desamparados por el gobierno nacional. Y ahí hablo también de una cuestión sociológica y de recambio generacional. También vos hoy tenés en las filas de nuestro movimiento, y esto también es, por lo menos mi realidad, atravesó la concepción individual, atravesó también el liberalismo, y bueno, hay que redoblar esfuerzos en explicar cada paso, sí, cada proceso, la estrategia, compartirla, desarrollar la táctica también en forma colectiva. Me parece que nosotros hay que escuchar, hay que trabajar mucho, pero sí, mira, hace el 29 ahora de abril, sí, se conmemoraron 47 años donde el movimiento obrero, la clase trabajadora argentina, después de 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, cuando más del 60% eran laburantes, enfrentó a la dictadura militar, el grupo Los 25, sí. Uno de los que se atacaron ahí fue Saulo Baldini.
bueno, hay que empezar a tener esos ejemplos de coraje, de voluntad, de luchar por el otro, por la otra. Y esto también, Andrea, te lo digo con absoluta sinceridad, hay en la militancia noble, en aquellos que pelean, está el abrazo fraternal, el cariño de un compañero a otro compañero, una compañera a otra compañera, ¿no? Pero en la foto no está ese cariño. Entonces hay que empezar a sacar menos fotos y tratar de abrazar más a los compañeros. Claro, o por lo menos ponerse de acuerdo antes, ¿no? De la foto y estrechar esos lazos. Eso es lo que querés decir. Totalmente. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás? Víctor Mastrangelo te saluda. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo andás? Muy bien. Walter, vos hablabas ayer, también te escuché, y son datos que están más o menos difundidos respecto a la situación del cierre de las empresas cada vez más, y esto afecta directamente a la provincia de Buenos Aires. Pero ¿cuál es la situación? No sé si ustedes tienen datos al respecto, referido a lo que están viviendo los trabajadores informales en la provincia de Buenos Aires. Porque además el dato de los trabajadores informales, no solo en la provincia de Buenos Aires, el gobierno lo ha utilizado como el elemento que sustenta la supuesta caída de la pobreza, porque ellos dicen que aumentaron los ingresos un 50% los trabajadores informales. Y la verdad que no se estaría notando eso. ¿Cuáles son los datos que ustedes tienen respecto a la situación de los trabajadores informales? No, mira, me parece interesante la pregunta porque hay una respuesta que por ahí no se da a difusión, ¿no? A ver, en el año 2023, un gobierno nacional, un gobierno provincial con políticas activas hacia la industria, se generaron 130.000 puestos de trabajo en la provincia de Buenos Aires, industriales. Esos 130.000 ya se perdieron con las políticas de Milei. Pero el dato ¿cuál es? Es que cada trabajador registrado vos tenés 2.7 no registrados que se quedan sin la changa, claro, que se quedan con ir a laburar algunos días, o reemplazar otro trabajador, o en una obra. Eso es lo que está pasando. Por eso este cuento que te plantea el gobierno de extrema derecha de Milei con respecto a la pobreza, no se lo cree nadie, ¿no? Porque no necesitamos un Fox Group o una consultora para darnos cuenta que la desocupación es galopante. Yo, Víctor, mira, por una cuestión generacional insisto con esto. A ver, estamos en el año 98, donde en ese año concluyó el adelanto de las vacaciones, los recortes de jornada, las suspensiones, y empezó el cierre de empresas y despidos. Bueno, estamos en ese proceso hace 4 meses. Hace 4 meses que las empresas están concurriendo a los tribunales comerciales para pedir y solicitar su concurso de acreedores. Hay una activa cesación de pagos. Y esto está ocurriendo no solo en la provincia de Buenos Aires, sino en todo el territorio nacional. Por eso cuando hablan ligeramente y irresponsablemente de estos datos, no coinciden con nuestros datos de ninguna manera, ni con las estadísticas formales, sí, ni con la realidad que uno vive con el pueblo trabajador. Una cosita no menor. La obra pública del año pasado de la provincia de Buenos Aires, con los recursos de la provincia de Buenos Aires, porque estamos ante un ahogo financiero y económico del gobierno nacional, generó 21.000 puestos de trabajo. 21.000 puestos de trabajo. Hago esta referencia por lo importante y significativo de la obra pública como promotor y accionar del trabajo, ¿no? 21.000 directos. Claro. 21.000 directos. Uh-huh. Ahora, Walter, desde que comenzamos esta charla, este diálogo, estamos de alguna manera mencionando continuamente el tema del trabajo informal, ¿no? Sabemos que a nivel, según estadísticas, alrededor de el 45% de los trabajadores tiene hoy trabajo informal, y el presidente lo celebra. Y en este punto me quiero detener, ¿no? Porque esto es lo que él está diciendo. Milei, cuando dice que aumentan los puestos de trabajo, está hablando de el trabajo no registrado. Y vos mencionabas al principio el tema de
de ponerse de acuerdo, de ir hacia una agenda de propositiva con respecto al tema de los trabajadores de cara al próximo año, ¿no? Que es año electoral. ¿Qué se está discutiendo en el peronismo vinculado con la agenda del trabajo, con toda esta cantidad de personas que tienen trabajo informal? Recién escuchaba un informe que indicaba que hoy en la Argentina se venden cada vez más motos y menos autos, y esto es simplemente porque la gente encuentra en esto la posibilidad de hacer una changa, poniéndose a repartir o poniéndose a trabajar para una aplicación. Entonces, ¿qué cosas están trabajando ustedes respecto de este universo, de esta gran cantidad de argentinos y de argentinas, que son millones, que trabajan en la informalidad? No, mirá, Andrea, primero radicar la concepción del precariado. Nosotros como peronistas no podemos tener esa concepción de la cuarta categoría, ese sector precariado de la globalización por una cuestión económica mundial. Cuando tenemos un país sumamente rico en términos de recursos, en términos marítimos, en términos fluviales. Primero eso, como peronistas debemos decir, no, nosotros necesitamos trabajo real y genuino. Eso es importantísimo. Y después retomar desde el movimiento el sujeto trabajador, que es el que atraviesa las etapas generacionales de la vida de un hombre y una mujer. Eso yo entiendo que se ha desvirtuado, por ahí se direccionó hacia los sectores juveniles, y el sujeto de nuestro movimiento es el trabajador. Y después, mirá, la verdad que yo te comenté lo del proyecto de plataformas, yo te puedo comentar lo del proyecto del ICROS en la provincia de Buenos Aires para evitar los procesos judiciales de los trabajadores y las trabajadoras y poder llegar a un acuerdo en términos de reclamo salarial, de reclamos de indemnizaciones o cualquier tipo de reclamo en 45 días. Y después, una provincia que no dice lo que va a hacer, sino manifiesta lo que está haciendo. No se despidió un solo trabajador, una sola trabajadora. Del Estado, ¿no? Del Estado provincial. Uh-huh. Del Estado provincial. Y se sigue dando cumplimiento con muchas dificultades. Claro, pero vos fijate, Walter, que el gobierno se jacta de haber despedido, y fue uno de los ladrillitos que puso Milei ayer en su videíto. Es vergonzoso. Y te digo más, mirá, me dejaste ahí picando en el área la respuesta, y te estoy invitando a vos y a todos los compañeros a la compañía de la 530. La provincia de Buenos Aires, el día 28 y 29 de mayo, va a realizar el primer congreso del trabajo de la provincia de Buenos Aires con perspectivas federales. ¿Para qué? Para que todo ese mundo de trabajo, de la pequeña, la mediana, los trabajadores, en toda su estructura, digamos, en términos del mundo del trabajo, lo significativo de esto es generar políticas hacia el futuro en cómo sostenemos los puestos de trabajo, cómo configuramos trabajos con relación de dependencia, con derechos, porque eso es lo que se está discutiendo en el mundo. Hoy Andrea, nosotros quedamos en Latinoamérica. La jornada semanal más extensiva es la de los trabajadores y trabajadoras argentinas y argentinos, 48 horas semanales. Sí. 48 horas semanales. Eso se está discutiendo en el mundo, ¿no? Chile 40. Ayer Lula planteó 40 también. Claro, y nosotros acá vienen con una pseudo movilización laboral para que nuestros compañeros y nuestras compañeras trabajen 14 horas por día. Bien. ¿Dónde va a ser el congreso, Walter? Va a ser en el Hotel de Luz y Fuerza, ahí en la ciudad de Mar del Plata. Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, es un reencuentro. Pensé que me ibas a decir que iba a ser en La Plata y ya estaba yendo, pero a Mar del Plata me encantaría participar. Sí. La verdad que estamos invitando a todos los sectores para tener, desde la perspectiva del trabajador y la trabajadora, políticas de trabajo hacia el futuro, que me parece que hay una cuestión de pragmatismo y entendimiento cotidiano que los trabajadores tienen muchísimo para aportar. Bien. Walter, como siempre, un gustazo, charlar con vos. No, muchas gracias a vos, a Víctor, y saludo a toda la audiencia. Bueno, que tengas linda tarde.
Igualmente. Chau, chau. Walter Correa estuvo charlando con nosotros, 13:30 minutos clavadito, que prolijos, de verde, furioso, prolijos. Impecable. Bueno, nos ha dejado pensando varias cosas, ¿no? El ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, que es una provincia, bueno, ustedes ya saben que es el distrito electoral más importante de la Argentina, que bueno, tiene el mayor cúmulo de electores, es una provincia que inclina la balanza en cualquier elección. El gobernador Axel Kicillof está trabajando, lo vemos muy activo, ¿no? Con distintos temas, en las últimas horas también presentando cuestiones vinculadas con el tema medicamentos, el plan Remediar bonaerense anunció un refuerzo el gobernador hace unas horas, y traigo este tema porque es otro tema de alcance nacional. Saben que están suspendidos los pagos a todas las prestaciones del PAMI. Hace semanas ya los privados lo que están haciendo es pagándoles de todas maneras al personal de salud, haciendo un esfuerzo para pagarles, porque bueno, hace casi 2 meses que se suspendieron algunas prestaciones, es muy delicada la situación y el gobernador está respondiendo. Y me quedo con esto, ¿no? De que no se echó a un solo trabajador del Estado provincial en estos casi 3 años, ¿no? Vamos, por 2 y medio que gobierna Javier Milei. Y esto en contraste con la agenda del presidente, de seguir recortando y seguir jactándose de dejar a personas en la calle sin trabajo, y además decirles las castas, decirles ratas a los trabajadores del Estado. Durísimo, durísimo este 1 de mayo en la Argentina. Estamos acá. Estamos con vos. Andrea Recupero y equipo te acompañan en las tardes de los sábados. La soledad es un amigo que no está. Pero hay una radio que nunca se apaga. Nunca de morir. ¿Por qué no se puede ser feliz en soledad? Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Todo lo que hay bajo el cielo. Globalización con características chinas. De Juan Facundo Musiacchia. Un ensayo imperdible para conocer la política exterior china en el nuevo tablero mundial y su incidencia en la Argentina y Sudamérica. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Mundo Agradable. En su nuevo horario, los domingos a las 17. Mundo Agradable. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba Mate La Buena. Tu compañía de vida y buenos momentos. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Es ahora y es acá. Y es con nosotros. Andrea Recupero y Víctor Mastrangelo en la AM530. Vení, estamos acá. Sombra extraña
bueno, nuestro Spinetta, que nos hace bien, nunca me oíste en tiempo, está sonando ahora en la 530. Estamos acá con ustedes, 11 3200 0530 es el WhatsApp. Hay muchos mensajes, algunos todavía sorprendidos de escucharnos un sábado al mediodía. Acá. Qué raros que estamos a esta hora, ¿no? Sí. ¿Qué haces? ¿Qué hacías vos los sábados al mediodía, Mastra? Los sábados al mediodía, la verdad en general trabajaba, así que tampoco me cambió tanto. Bueno. Pero bueno. Le arruinaste el momento. Sí, no me dedicaba a nada. Sí, bueno, te perdono. Bien, acá dice, hola, ¿será que encontramos el antídoto? Sábado, pleno sol, André y Víctor en la radio, el flaco desplegándose, es posible. Nos manda ese mensaje Male, recién, hace un instante nada más. Por acá nos dice Lucila del Delta de San Fernando, qué alegría escucharlos, los extraño en la semana, nosotros también, a ustedes un montón. Quería comentarles que soy docente de la provincia de Buenos Aires y el jueves dieron la noticia a las familias que se suspende por 90 días el plan Mesa Bonaerense que funcionaba desde la pandemia. La provincia está asfixiada, no sé si la gente lee esto como culpa del gobierno nacional, espero que no le cobren esta pérdida a Axel, que viene piloteando la desfinanciación y la guerra ideológica de Milei. Bueno, y Milei le viene tirando leña al fuego, ¿no? Con este tema, porque cada vez que puede hace ole y le achaca responsabilidades al gobernador de la provincia de Buenos Aires que no tiene, que son propias del desfinanciamiento y la asfixia, porque le debe billones. Vamos a ver qué resuelve la Suprema Corte respecto a esto, porque el tema está ahí, y después de lo que resuelva la Suprema Corte, en caso de que le dé la razón a la provincia de Buenos Aires, cosa que debería ocurrir, a ver si el gobierno nacional cumple, porque tiene por costumbre no cumplir las resoluciones judiciales. Acabo de descubrir que está Andrea los sábados por esta emisora nuevamente, buenísimo, y con Víctor, dice Claudia Montserrat. Así es, Claudia, genial, saludos. Edgardo, recupero, felicitaciones. Gracias, Edgardo. Sergio de las Heras nos está escribiendo, buenos mediodías, Andrea, Víctor y todos los queridos amigos, estamos acá, se los extraña la semana, justo me agarran con las manos en el puchero, está haciendo puchero, muy bueno, feliz día del trabajador. Con la esperanza, dejar con la esperanza porque loros y cotorras tenemos, sí, tal cual, para hacer dulce de leche. Bueno, genial, abrazo Sergio y abrazo a todas las Heras a través tuyo, como siempre. Saludos afectuosos desde San Fernando. Victoria Andrea, muy interesante la nota con Correa, nos dice Vivi. Nico de Salta nos escribe, qué bueno tenerlos de nuevo en la radio. Bien, dice, hay una pregunta que me carcome el alma y la persona que tiene la respuesta no la dice, porque Cristina no quiere a Axel de candidato. Bueno, y viene por ahí el mensaje que nos deja Nico. La verdad es que ella nunca dijo eso, Nico. No dijo. Hago un silencio, acá hay una pausa. Cristina nunca se expresó en ese sentido. Sí sabemos que, bueno, hay ahí algunas cuestiones, un tire de afloje, etcétera, etcétera, pero no, qué sé yo, no sé. Alguna vez dijo Cristina, no se hagan los rulos. Digo esto en función de no hablen por ella, o me equivoco, no sé. Lo abro, lo dejo ahí. Dice esto nuestro oyente Nico de Salta. Dice que Axel es respetuoso con ella, fue y sigue siendo leal al movimiento. Bien, ahí hay cuestiones que tendrán que sentarse Axel y Cristina a conversar, y ojalá que sea rápido, ¿no? Ojalá que sea rápido, porque entiendo que es un momento delicado y el peronismo, el Movimiento Nacional y Popular, no le puede pasar lo mismo que le pasó en las últimas elecciones, a último momento, ¿no? Decidir quiénes va a ser el candidato. Se creía que iban a ser unos los que iban a las PASO y fueron otros. El peronismo tiene que tener la definición de una agenda en común y después ver el tema de las candidaturas, no los hombres adelante del proyecto, sino el proyecto y detrás los hombres. Tampoco me gustó mucho, aprovecho este momento, Víctor, tampoco me gustó mucho lo de ayer del peronismo federal. ¿El acto en Parque Norte? Sí. Porque faltaba ahí la figura aglutinante, que me parece que todos sabemos quién es. Sí, dijeron, según la información que yo pude recabar de alguna fuente, hablaron con todos, hablaron con Axel, hablaron con Cristina, hablaron con Uñac, hablaron con Quintela, y le dijeron, no ¿Y queremos... con Massa? No.
que yo no vi, quizás sí. Justo con Massa no hablaron. Quizás sí, quizás no, pero porque me dio no vi que lo que Olmo vi una lo sospecha ahí. Perdón, que lo nombraron. Bueno, 13:42, estamos acá en la 530. Bueno, Mastra, tenemos un regalito para los oyentes. Qué lindo, me encanta. Y tenemos tu columna de internacionales antes de las 2 de la tarde, que se me están ocurriendo algunas ideas. Mirá Sobre que ¿te acordás de la media vuelta? No tenemos más media vuelta. No, ahora no. Igual sí, es como media. Sí. Pero empieza a la tarde a las 2. Casi que una media luna. No, eso no es hora de la media luna a las 2 de la tarde, pero bueno, después cuando llegue la hora. Ahora son las 13:43 minutos y les quiero contar que tenemos regalitos para ustedes, porque un sábado sin nada vinimos, 2, no se llega a un lugar con las manos vacías. Así que tenemos entradas para ir al teatro, gracias a Caro Alfonso, que nos acerca las invitaciones y estas propuestas de teatro independiente. Los vamos a invitar a ver qué, Mastra, Caso Archivado. Caso Archivado, exactamente. Bien, Caso Archivado, que las entradas serán para este domingo. Este domingo a las 16 horas, en el Teatro Picadero. Ojo que son poquitos días, 26 de abril, que ya pasó, 3 de mayo, 10 y 17. Bien, mañana. Mañana 3 de mayo a las 4 de la tarde en el Teatro Picadero, pasaje Enrique Santos Discépolo, 1857, acá en la ciudad de Buenos Aires. La propuesta es Caso Archivado, escrita por Luca Franceschi, adaptada y dirigida por Juan Francisco Dazo. Actúan Ariel Barón, Valeria Correa, Bárbara Mazó, Juliana Muras, Pablo Ragoni. Miren qué interesante la propuesta. Un grupo de actores y actrices crea una obra a partir de encuestas y estadísticas sobre agresiones sexuales. Conforme la representación de los casos avanza, el desacuerdo entre los intérpretes crece. ¿Es posible representar esta problemática? No se trata únicamente de visibilizar, Caso Archivado invita a pensar, volviendo a poner en conversación y debate un tema vigente en nuestra sociedad. Bien, esta obra se estrenó el domingo pasado, tiene mañana su segunda función en el Teatro Picadero a las 4 de la tarde, planazo para un domingo 3 de mayo. Están invitados, tenemos 3 pares de entradas para Caso Archivado para ustedes. 11 3200 0530 es nuestro WhatsApp. Pueden participar entonces ya mismo, ponen quiero las entradas, su nombre y los 3 últimos numeritos del DNI, que vamos a sortear 3 pares en un ratito nada más para ustedes. 11 3200 0530 es nuestro WhatsApp. Escriban quiero las entradas y los 3 numeritos del DNI. Bueno, lo prometido, Mastra, nuestra agenda internacional acá en la 530. Vos sabés que veníamos, André, con mucha información referida a lo que está sucediendo en Medio Oriente, cosas que sucedieron en África también, que uno las ve como muy lejanas, pero terminan siendo guerras, lo que se llama guerras proxy, de otras potencias que actúan, que utilizan ese terreno. Pero en las últimas 24 horas se nos coló en la agenda internacional Javier Milei. Y no por buenas noticias, y no solamente por su, creo que es 17º viaje a Estados Unidos que va a emprender esta semana, sino por una investigación que llevó adelante el diario Red, que dirige el ex político y ahora periodista Pablo Iglesias, y el portal Honduras Gate. ¿Qué es lo que está sucediendo? Vamos a darle un poco de contexto. Había un expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, que estaba preso en Estados Unidos por narcotráfico, con una condena extensísima, que llegaba a los 40 años. Donald Trump lo indultó y le encomendó una tarea, que fue conformar una suerte de grupo de comunicaciones que se dedicara a generar noticias fake contra, fundamentalmente, Claudia Sheinbaum y Gustavo Petro. Empieza una investigación de Diario Red y logran dar con una serie de audios de WhatsApp, de Telegram y también de otra red de intercambio entre
Hernández, el expresidente ahora indultado, condenado por narcotráfico, y el actual presidente de Honduras, Narry Afura. Recordemos que Afura además ganó la elección en una cosa media rara, se terminó decidiendo en Washington quién había ganado la elección y no en las urnas. ¿Qué es lo que surge de esa conversación? Bueno, primero, esto que estamos contando de atacar a los dirigentes que de alguna manera no responden o no se someten a los intereses de Washington, pero además mencionan que Javier Milei habría puesto $350.000 para financiar esta organización que se va a encargar de generar esas noticias desprestigiando a estos presidentes. Tanto $350.000 para una campaña sucia. Campaña sucia de ataque. Recordemos que Gustavo Petro tiene elecciones próximamente. Sí. Él no es candidato, pero su partido está encabezando las encuestas para renovar su mandato. Bueno, arman este sistema de comunicación para difundir fake news, noticias falsas, atacando tanto a Claudia Sheinbaum como a Gustavo Petro. En principio los nombran a ellos dos. Sí. Yo creo que seguramente de esos ataques no va a estar exento en su momento Lula, y seguramente en un futuro no va a estar exento el candidato del peronismo también. Y lo que dicen ellos, hablando entre ellos, sí, es que Javier Milei habría puesto $350.000 para esa organización. Lo que no sabemos es si Javier Milei los puso él o los pusimos nosotros. Sí. Esos $350.000 de los, entre otras posibilidades, los gastos reservados con los que cuenta la CIDE, que están absolutamente fuera de control del Congreso. Y esto se difundió a través de audios de WhatsApp. Audios de WhatsApp y de Telegram en conversaciones entre el presidente narcotraficante Juan Orlando Hernández y el actual presidente de Honduras, Narry Afura, y también su vicepresidenta María Antonieta Mejía. Esto explotó ayer, veremos qué es lo que sucede en los próximos días, porque es una acusación muy grave, sí, y además con material probatorio, sí, es decir, las conversaciones entre estos personajes diciendo que Javier Milei había puesto este dinero. Sí. No, estaba pensando también que, bueno, Milei fue por primera vez invitado a participar por Trump de reuniones con este grupo de presidentes alineados con Estados Unidos en la región, que, bueno, obviamente ya sabemos cuál es su identidad, ¿no? Lo identitario de él, más a la derecha no hay nada, ¿no? Entonces, esto reviste una cierta gravedad, en tanto y en cuanto no deberían los estados patrocinar este tipo de acciones en otros, justamente en otras naciones. Claro, mucho menos, o sea, primero este es el tema ya principal, de por sí, ¿no? Más allá de los $350.000 que son de los argentinos y las argentinas, el tema de la intromisión y de este modo en cuestiones de otra soberanía, otra nación. Exacto, reconociendo además en medio de una campaña electoral. Reconociendo además los propios protagonistas, que es para generar noticias falsas que desprestigian a estos candidatos o a estos presidentes. Sí. O sea, es de suma gravedad. Veremos qué es lo que ocurre en los próximos días, en las próximas horas, si va a dar Milei alguna explicación. Justamente se da en el marco de que Milei va a hacer un viaje a Estados Unidos, sí, en el que todavía no está clara cuál es su agenda. O sea que podría estar dentro de su agenda ir a encontrarse con Hernández, porque sí, Hernández le dieron el indulto y se quedó viviendo en Estados Unidos, el expresidente de Honduras. Veremos si hay alguna reunión, supongo que estarán haciendo algún seguimiento respecto a cuál va a ser la agenda de Javier Milei, que todavía no se anunció. En principio va con agenda abierta. Ajá. Presidencia suele no informar como debería las agendas del presidente, pero bueno, ahora hay una denuncia muy grave de por medio que lo implica a él en una en una operatoria de intervención a nivel de la soberanía de otros países, okay, encima con noticias falsas. Claro. Bueno, hablando de Trump, ¿qué es lo que está pasando con Irán? Porque en el lapso de horas, Irán hizo una oferta, Estados Unidos no le daba crédito, y después termina Trump diciendo, bueno, se terminó, le dice al Congreso de Estados Unidos, las hostilidades cesaron. Sí. ¿Cesaron, no cesaron? ¿Cuál es el Trump al que hay que escuchar? Es muy difícil, ¿sí?, dilucidar qué es lo que piensa Trump. Lo que ocurre con respecto... No sé si lo que piensa, sí, no sabemos lo que piensa.
Nadie. Pero bueno. A veces uno de opinión, ¿no? Pero bueno, pero él lo manifiesta públicamente y además es una persona pero que... con ambigüedades. Públicamente, ambigüedades y autoincriminándose en delitos de guerra. Claro. En muchos casos. Lo que ocurre con el envío de la nota al Capitolio diciendo que cesaron las hostilidades es porque en Estados Unidos hay un plazo legal de 60 días en que se pueden sostener enfrentamientos bélicos sin tener la autorización del Congreso. Y ese plazo se terminaba. Ajá. Por lo tanto, debía hacerlo sí o sí, pedir autorización al Congreso. ¿Qué es lo que está diciendo Donald Trump? Si dice que cesó, ¿está pidiendo autorización? Hay que ver si en realidad le hace caso, porque al mismo tiempo que manda esa nota, en ese plano de contradicciones, Donald Trump lo que dice es, ojo, que en realidad yo mando esto, pero los 60 días no se vencieron, porque desde el 7 de abril hay un alto el fuego y por lo tanto no hay un conflicto bélico en estos momentos, sí hay un bloqueo, pero no un conflicto bélico, no se disparó un tiro más, por lo tanto yo sigo teniendo 15, 20 días para poder actuar. Ajá. Eso hay analistas que lo asocian con palabras de Trump y del Pentágono diciendo que en caso de que se reanuden las hostilidades va a ser un ataque fuerte y breve contra Irán, pero veremos qué es lo que sucede. Claro. Estados Unidos sigue enviando fuerzas a la zona del conflicto del Golfo Pérsico, más allá de que en las últimas horas tuvo que retirar de la zona al portaaviones Gerald Ford. Recordemos que nosotros hablamos del portaaviones Gerald Ford, es aquel que literalmente los tapó porque se le habían... Sí. La mierda, decilo. La mierda, los tapó la mierda, pero literalmente se habían quedado obturados todos los baños y bueno... lo habían llevado a Creta, le habían hecho un arreglo, al principio parece que no está operativo y lo retiran de la zona. Y cuidado que cuando vos retirás un portaaviones de una zona de conflicto, no retirás solo un portaaviones, retirás un portaaviones y la escolta que lleva ese portaaviones siempre, que incluye un par de destructores, algún submarino. O sea que empieza por ese lado a reducir su fuerza porque no planteó la posibilidad de sustituirlo por ningún otro por ahora. Sí. Veremos qué es lo que sucede en las próximas horas. Irán también se está preparando, no saca el dedo del gatillo, como dicen ellos, porque no creen en Estados Unidos. Igual no hubo, desde principios de abril que no hubo intercambio de acciones. Cosas menores. Sí. Irán activó, por ejemplo, el jueves a la noche, viernes de madrugada, tuvo que activar sus alarmas antiaéreas porque detectó drones sobrevolando en la zona fronteriza con Irak, perdón. Hay una pausa, podemos decir que hace casi un mes que hay una pausa. Desde el 7 de abril hay una pausa, prácticamente. Exactamente. No así en el Líbano, ¿no? Uh-huh. Donde las hostilidades siguen y de manera muy importante. Informaba, por ejemplo, el gobierno turco, que viene haciendo un seguimiento muy cercano de lo que ocurre en el Líbano, que Israel destruyó ya 50.000 viviendas en el Líbano, en el sur del Líbano y también en Beirut, incluyendo esto. De todas maneras, tiene muy poca difusión esta información. Muy poca difusión. ¿Escucharon bien? 50.000 viviendas. 50.000 viviendas, desalojó aldeas completas. Dentro de esas 50.000 viviendas habría que agregar en un puntito aparte que no son viviendas, templos, incluyendo iglesias cristianas. Asesinaron a 2 curas, pero además destruyeron imágenes, soldados de las FDI, imágenes cristianas, imágenes de Jesús, las destruyeron. Después se hicieron cargo, dijeron que iban a sancionar a ese soldado porque el video trascendió. Después no se supo más nada. De todas maneras, no las está teniendo fácil. La FDI no esperaba que la resistencia libanesa tuviera la fuerza que tenía y está utilizando los drones FBP, que se llaman, que son los drones de fibra óptica, que lo que tiene el dron de fibra óptica, que es guiado por un cable que no puede ser interceptado, no puede ser anulado por vías electrónicas. Y están teniendo mucho más resistencia y bajas más importantes de las que esperaban las FDI en la zona, pero bueno, el conflicto sigue fuerte y no tiene visos de que vaya a parar porque Israel no tiene ningún interés en que la guerra termine. Bien. Bueno, recién hablábamos de portaaviones y Milei estuvo visitando el portaaviones. Nimitz, otro. Nimitz. El Nimitz. Sí, pasó por acá cerca y lo fue a visitar, fue en un helicóptero Tremendo, ¿no? Sí. ¿Qué necesidad? Y bueno. Bien. Es un portaaviones estadounidense, sí, es un portaaviones estadounidense. Y bueno, está navegando el mar argentino. Uh-huh. Hubo repudio de varios sectores, pero también hubo un comunicado del CECIM La Plata
Básicamente, ustedes ya saben que es el CECIM La Plata, excombatientes de Malvinas, bueno, que se pronunciaron y muy fuerte y muy categórico respecto de la visita de Milei al portaaviones. 13:57, casi 58, están los oyentes participando ya para las entradas. Tenemos 3 pares de entradas para ver Caso Archivado. Mañana a las 4 de la tarde en el Teatro Picadero, pasaje Enrique Santos Discépolo, 1857, acá en la ciudad de Buenos Aires. Únicos domingos, ¿sí? La primera función, el estreno fue el domingo pasado, quedan el domingo 3, el domingo 10 y el domingo 17 de mayo a las 4 de la tarde. Están invitados ustedes, nuestros queridos oyentes, 11 3200 0530 es el WhatsApp. Escriban y dejen su nombre y sus 3 últimos numeritos del DNI, que enseguida, después de la tanda, vamos a saber quiénes se ganaron los 3 pares de entradas. Ya estuvimos hablando de Adorni, de su presentación en el Congreso, que también dijo, no voy a renunciar, jamás voy a renunciar. No va a renunciar. ¿Fue un aviso esto de mandarlo de Nucleoeléctrica? Y era lo que estábamos planteando en el principio del programa. Es muy raro que a un jefe de gabinete vaya todo el gobierno a bancarlo. Es decir, el rey bancando al alfil, en lugar del alfil bancando al rey. Igual también ahí hay contradicciones a lo Trump, podría ser, ¿no? Uh-huh. A lo Trump. Bueno, tiene un estilo muy similar, Milei y Trump, en eso, ¿no? Sí. En decir cosas contradictorias todo el tiempo. Puede ser. Me quedé pensando en esto de que ahora Milei firma sus mensajes, no solo BLC, que es Viva la Libertad, carajo, sino que firma MAGA. Me hizo daño. Make Argentina Great Again significa MAGA. Claro. ¿Cuál mejor estilo? Trump, ¿no? Trump, ya sabemos lo que es MAGA. Es lo mismo. Claro. Tremendo. En inglés. Claro, es American allá, pero acá es lo mismo, pero en Argentina. Por si no lo sabías, te lo cuento, que ahora es #MAGA, #LL. BLLC, así sella sus mensajes el presidente de la Argentina. Tremendo. 13:59, le agradecemos a Gustavo Hoffman que nos estuvo acompañando en la operación técnica de esta primera hora de Estamos Acá, y ahí no veo con el reflejo quién viene ahora. No está Gianfranco, es a googlearlo, y no te conozco así con el reflejo. La gorrita, ahora sí. A googlearlo, viene a hacer el segundo tramo de Estamos Acá en la 530, las 12 en punto de la tarde. Y podemos decir que ya empieza la tarde. Sí, a las 12. Estamos terminando la sobremesa. A lavar los platos. ¿Quién lava los platos sería a esta hora? Yo no tengo mucha opción. ¿Quién lava los platos? Bueno, pero los lavo es yo. Sábado. Vos imagínate. A ver, hagamos este ejercicio de imaginación. Es sábado. Ajá. 2 de la tarde. Si no comiste, bueno, es hora de comer, ¿no? Pero si comiste, el problema es quién lava los platos. Qué fiaca lavar los platos, ¿no? Sí, cuando hay varios en la casa, sí, una fiaca, la grasa, y depende de quién cocina. A mí me gusta cocinar e ir lavando, o pedir ayuda. Che, me das una mano, vos lavás mientras yo cocino. Porque cuando terminamos de comer, lo que me gusta es que queden los platos, los cubiertos, y listo. Yo hago lo mismo. Y listo. Pero hay gente que tiene otras costumbres. Sí, que va amontonando en la bacha todo lo que va usando y queda una montaña. Así que, o es quién hace el cafecito a esta hora, ajá, o quién lava los platos. 201, ya venimos. Estamos acá. Estamos con vos. Andrea Recupero y equipo te acompañan en las tardes de los sábados. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Hay que tener memoria, pero también cuestionarnos todo el tiempo. ¿Memoria y qué? ¿Memoria y cómo? ¿Memoria y para dónde? Voces y cantos, historia y futuro. Lo que fue y será de las madres de Plaza de Mayo.
La Plaza y la Palabra, con Demetrio Iramain y Luis Iramain. Los domingos a las 13, en AM 530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Sumate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. Entre tanto ruido, no dejes que te distraigan. Estamos acá. Tal vez no fue solo un porqué, pero sí sé que tú supiste siempre que no estaba bien. Volver a recriminar, volver y volver a insistir en culparme a mí. Siempre fui sincero, nunca te mentí. Supiste y consentiste que hubiera otra mujer que me esperaba sin saber que esperabas tú también. Mientras yo sabía que esperando éramos tres. No me reproches cada día de mi vida que una vez me equivoqué cuando quizás tú fuiste tan culpable como yo. De que tu vida con mi vida fracasara y no cumpliera con aquello que juramos cumpliríamos los dos. Te prometí el resto de mi vida a ti. Demostré que en todo lo que dije pues también cumplí. Por tanto no logré entender porque tu empeño insano en no creer. No me reproches cada día de mi vida que una vez me equivoqué cuando quizá tú fuiste tan culpable como yo. De que tu vida con mi vida fracasara y no cumpliera con aquello que juramos cumpliríamos los dos. No me reproches cada día de mi vida que una vez me equivoqué cuando quizás tú fuiste tan culpable como yo. De que tu vida con mi vida fracasara y no cumpliera con aquello que juramos cumpliríamos los dos. Ah, pero bueno, ¿era para lavar los platos o era para la siesta? Me parece que para el post lavado del plato. O los dejamos para después los platos. Era el postre. Sí, era el total, postre. Total. No me reproches, Café Quijano y Andrés Calamaro endulzando esta tardecita que recién arranca. 6 minutos pasaron de las 2 de la tarde y estamos muy contentos de estar con ustedes en la 530. Hoy más relajados, ¿no, Mastra? Sí, ya agarrándole un poquito al horario, sí, acostumbrándonos. Así es, bueno, está googlearon la operación técnica, nos acompañó en la primera hora en el streaming Noemí, ¿no? Noemí. No. Nancy, perdón, Nancy. Bueno, ahora estemos haciendo
Nancy Rojas, ya la había nombrado antes. Ahora googlearon la operación técnica y Martina Buffoni en la puesta al aire por streaming. Nos pueden ver en el canal de YouTube de la 530. Y tenemos ganadores. Tenemos 3 ganadores. Exactamente. Tenemos 3 ganadores. De un par cada uno. O sea, cada uno lleva 2 entradas. ¿Querés que los diga? Bueno, vamos a recordar los ganadores de qué obra, así no se nos mezclan las obras. Perfecto. Es de Caso Archivado para mañana a las 4 de la tarde. Anoten en Enrique Santos Discépolo, el pasaje Enrique Santos Discépolo, 1857 acá en el centro, en la ciudad de Buenos Aires. Tienen que ir un ratito antes porque tienen que retirar las entradas ahí mismo en la boletería. Empieza a las 4 la obra, 4 menos cuarto, 4 menos 20, con su nombre y el DNI, que nosotros vamos a pasar los 3 últimos numeritos a Caro Alfonso para que tengan sus entradas listas ahí. Así que los ganadores son... El sorteo lo hizo el escribano Mateo Martinsen. Nuestro productor, y musicalizador. También. Entre otras cosas. Así es. Los ganadores son Noemí, 3 últimos 806, Ángeles, 3 últimos números del DNI 490 y Ricardo, 3 últimos números del DNI 550. Ahí está. Bueno, ahí están los 3 ganadores, los repetimos: Ricardo, Ángeles y Noemí. De ahí me salió. Ahí fue la confusión. Ahí salió la confusión. Le dije Noemí a Nancy, porque me dijeron la ganadora y me quedó Noemí. Bueno, 8 minutitos de las 2 de la tarde. Gracias a todos y a todas por participar. Ahora, antes de la tanda de y media, vamos a alargar otro sorteo, ¿sí? Yo te veía cara de generosa. Sí, vamos a alargar. Tengo un montón de entradas. Gracias, Caro Alfonso, otra vez por acompañar a este equipo. Ya lo viene haciendo hace mucho, el año pasado con mucha intensidad y ahora también acompañándonos los sábados acá en la 530. Gente, hoy también tenemos información de otro tipo, porque hoy es el Día Internacional de Concientización sobre el bullying y el acoso escolar, un tema que, por supuesto, está en agenda y es uno de los temas a los que me parece debemos prestar muchísima atención, no solamente porque es algo que se vive en las escuelas, que se vive en los ambientes de trabajo también, el tema del bullying y del acoso, sino que esto se ve agravado por el contexto, me parece, Víctor, el contexto social en el que está viviendo el mundo y en particular la Argentina, ¿no? Con el tipo de dirigentes y de ejemplo que baja del presidente hacia abajo, que se naturaliza la agresión hacia el otro, se naturaliza la discriminación, se naturaliza esto de pegarle al más débil. Y bueno, queríamos hablar de este tema hoy, justamente aprovechando que es hoy el Día Internacional para concientizar sobre el tema de bullying y acoso. Y tenés algunos datos para compartir, ¿no? Sí, la verdad que los números en Argentina parecen corroborar esto que vos decías. Argentina se encuentra entre los primeros puestos del mundo, al menos del mundo occidental, que es donde hay estadísticas respecto al bullying y que por el tipo de sociedad que tenemos se da más habitualmente. Según los datos que se manejan en la Argentina, el 66,2% de los menores sufre o ha sufrido acoso. En las escuelas, sobre todo, ¿no? Estamos hablando de que prácticamente el bullying en Argentina afecta a 7 de cada 10 niños y adolescentes. Es un 7 de cada 10. 7 de cada 10. Tremendo. Es más del 56% de los alumnos dicen además que son testigos de estas agresiones, reportando en esa información incluso no solamente la exclusión, sino también robos. Que incluye esto. Se observa además un aumento de la violencia extrema, llegando incluso a la detección de armas en instituciones educativas, cosas que, no hace tanto ocurrió acá en Argentina. O sea, son datos preocupantes, lejos, más allá del gran trabajo que vienen haciendo algunas organizaciones con los grupos de padres. Ahora, no solamente frenar el crecimiento, ¿no? Sí, pero además en la cuestión esta de la violencia,
ahora se agrega ese capítulo en nuestras escuelas, en nuestras instituciones, que antes parecía algo como que... Muy lejano. Exacto, que a nosotros nos llegaba, que a nosotros nos rozaba, que... Y bueno, finalmente viene llegando todo eso, ¿no? Exacto. Se importa lo peor. Ocurrió algo, no sé si fue la semana pasada o la anterior. El año pasado hubo un antecedente en Mendoza, ¿te acordás? De una chica que entró con un arma a una Mendoza escuela. Y disparó. Lo que hubo sí, la semana pasada, esta semana no, la anterior, fue una suerte de desafío que todavía no está muy claro, creo, cómo fue que surgió, que no solamente ocurrió acá en la Argentina, también ocurrió en Uruguay y en otros países, que se dejaron simultáneamente mensajes en los baños de colegios secundarios diciendo que al otro día no fueran al colegio porque iba a haber un tiroteo. Sí. Los alumnos están muy preocupados por eso. Los alumnos están preocupadísimos. Ustedes saben que yo soy docente y es una pregunta que nos hacen a los profesores. ¿Qué pasa si aparece un cartel en el baño? Claro. ¿Qué pasa si acá hay una mesa? Bueno, en los distintos distritos, porque hay una política centralizada, pero no se habla a nivel gobierno nacional de este tema, pero sí los distritos están aplicando protocolos en las escuelas porque los alumnos están preocupados, están angustiados. A todas las angustias que tiene la sociedad argentina, ahora se le agrega esta, ¿no? La de la posibilidad de una agresión, la posibilidad de que alguien actúe en contra de otro. Es que es muy difícil, vos como docente, como responsable de un centro educativo, te encontrás un mensaje de esos en un baño. ¿Y qué haces? Sí. Decís, Bueno, hay protocolos. Bueno, pasó en todos lados. Primero venimos igual, tranquilizar no pasa a los alumnos y protegerlos, ¿no? Si llegara a pero ¿qué suceder haces algo al de día ese tipo. siguiente? O sea, Claro. le decís, vengan, no pasa nada, y de repente pasa. Sí. Repitamos entonces las cifras que manejamos, así ahora vamos a hablar con una especialista. Que según los datos que nosotros tenemos, prácticamente 7 de cada 10 niños y adolescentes son víctimas de bullying en la Argentina. Acoso escolar o ciberacoso, Bien. en sus diferentes formas, ¿no? Ciberacoso, claro. Bueno, vamos a recibir a María Sisman. Ella es fundadora de Libres de Bullying, es psicopedagoga, es una especialista en este tema, así que tenemos el placer de darle la bienvenida. Hola María, Andrea y Víctor, te saludamos en la Radio de las Madres, en la 530. Hola chicos, ¿cómo están? Un gusto. Bien, muchas gracias Hola, por atendernos, María. Preocupados estamos, ¿no? Porque hace años que este tema está en agenda, lógicamente existía en la Argentina políticas públicas, ¿verdad? Vinculadas con esto, de concientización, de capacitación, pero parece que estamos ante un nuevo capítulo, ¿verdad? Sí, no, a mí también. Yo estoy más que preocupada, muy triste por ciertas cosas que están pasando este año, ¿no? Terminamos abril y todo lo que pasó en marzo y abril, no recuerdo haberlo vivido en los últimos años, ¿no? Chicos totalmente solos, pidiendo... Yo leo esto de las amenazas, del tiroteo y demás, como un pedido desesperado de los chicos de que los miremos, porque evidentemente falta mirada, falta escucha, y esto que empezó como una joda entre algunos se transformó después en algo absolutamente inmanejable, y que también entiendo y creo que con que haya un 0,01 de posibilidad de que uno lo haga en serio, hay que tomar todas las medidas que el Estado debería garantizar, ¿no? Que es que haya disponibilidad para escuchar lo que están pidiendo. Hasta ahora lo que se hizo fue lo punitivo, ¿no? El castigo, la policía, las mochilas transparentes, y me parece que lo que se impone es pensar por qué los chicos están haciendo lo que hacen. Cuidarlos, contenerlos, estar en el lugar de adultos, darle oportunidad. Yo creo y veo todos los talleres que hago, cientos de chicos por semana, los escucho, digo, ¿no? Sí. Y lo que están pidiendo, lo que muestran es que no tienen una esperanza, ¿no? Como que, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Qué hacemos cuando salimos de la escuela? ¿A dónde vamos? ¿Quién nos escucha? ¿Qué universidad podemos ir? ¿Qué podemos hacer para estar juntos? ¿Por qué cuando hablamos los adultos, en lugar de escucharnos, nos retan? Entonces me parece que esto es un pedido extremo de normativa, de contención de un mundo adulto que evidentemente se corrió de su lugar, y como última instancia aparece la policía para poder contenerlos, ¿no? Y a mí me duele personalmente. Ajá. Ay, María, me sorprendió muchísimo toda esta información que nos estás dando, porque claro, en el vínculo directo, ¿no? Con los jóvenes, aparecen estas experiencias, estas voces de primera mano que vos nos estás diciendo, y
Y entonces, ¿qué es como una necesidad? ¿Qué es lo que piden? Porque vos nos decías recién, bueno, no tienen esperanza, ¿por qué los adultos nos retan? Pero al mismo tiempo, ¿es un pedido de límites o de qué? No, el límite que cuida. Porque ¿no? si viene la policía, claro, por eso ahí me perdí. Ahí me perdí. Es que no quieren castigo, lo que quieren es adultos. Y el adulto que está puesto en un lugar de adulto puede escuchar y puede no minimizar y puede proponer y puede abrirles un mundo que lo que desde mi mirada está faltando, que es: vos sos valioso, podés hacer un montón de cosas fuera de este contexto que por ahí te angustia de la adolescencia, cómo te podés proyectar. Cómo podés ver también docentes que estén valorados, que estén dispuestos, apasionados por lo que hacen. Todo esto está en crisis, digo, pensarlo como simplemente un desafío de TikTok o qué vamos a hacer para que no lo cumplan es bajarle de categoría el sufrimiento a los chicos, ¿no? Y yo creo que hay que escuchar ese sufrimiento. O sea, la policía es porque cuando uno está totalmente sacado, desbandado, o lo va a frenar la policía, o lo va a frenar la salud mental, alguien lo tiene que frenar. Y en este caso se pasaron tanto, digo, porque cuando hay una amenaza hay un protocolo. Sí. Y ese protocolo se tiene que activar. Sí, son protocolos de distrito. Claro, por ahora cada distrito tiene un protocolo. No hay una política centralizada sobre esto. No, porque creo que hay muy poca valoración de los adolescentes y de lo que les pasa. Sí. ¿No? Entonces, todos los programas que había que tienen que ver con el bienestar y el estar en una escuela digna que había antes no están más. Uh-huh. Entonces los chicos están como muy sueltos, muy abandonados, los padres depositan todo también en los colegios que no saben bien qué hacer. Entonces, digo, pero también quiero diferenciarlo del bullying. Sí, el bullying es otra cosa. El bullying es buscar humillar a un par para enaltecer el propio poder y hacerlo desde todos los lugares posibles. El bullying existe hace muchísimos años, nosotros trabajamos en prevención, detección e intervención hace muchísimos años, pero nada tiene que ver con una matanza, una masacre, aunque en su haber hubiera alguna vez una experiencia dolorosísima de bullying, digo, pero son cosas más cotidianas las del bullying, ¿no? En donde aparece una previa. Cuando aparecen estos titulares de 7 de 10 son víctimas, es medio raro, porque siempre es una minoría la que es víctima de bullying, entonces 7 de 10 es una mayoría. Es como raro porque no se ha medido en este país, no tenemos una herramienta de investigación cuantitativa válida. Claro, por eso queríamos compartir estos datos, que son los que están circulando con vos son para... los que circulan, sí. Claro, porque se han hecho nos gusta eso, aprender. O sea, ir a las fuentes, ¿no? Es que en las pruebas Aprender se le hicieron hace unos años 2 preguntas a los chicos respecto a la convivencia y lo que sale es que hay comentarios discriminatorios, hay malestar, hay cargadas, hay burlas, pero eso en sí no construye el bullying. El bullying tiene que ser sostenido, reiterado, en donde hay espectadores que no saben cómo pedir ayuda y a mí lo que me dicen los chicos no es que no pedimos ayuda porque hay un malo en el curso, no es porque hay uno que nos amenaza, es porque cuando pedimos ayuda ustedes no hacen nada, ustedes los adultos, ¿no? Entonces, eso es grave. O sea, si yo veo delante de mí que un chico le dice al otro, salí marronazo, yo tengo que decir algo. No puedo acostumbrarme a que se digan así. Y lo que veo es una población adulta resignada a este tipo de palabras de los pibes, ¿no? Y entonces ahí esto escala, y cuando escala ya es muy difícil de frenar, porque a muchos no le va a molestar que le digan marronazo, pero a uno le va a molestar muchísimo. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Y por lo menos lo hablamos, qué palabras se pueden decir, qué significa una palabra, qué le estoy diciendo al otro, cómo lo miro, cómo lo escucho, por qué siempre se dice marronazo y no se dice otro nombre, otro color, por qué se dice peruano y no se dice francés, claro. ¿no? Cuestiones que están ahí las causas del bullying, no en ver si hay alguien que es linda y alguien que es fea, porque eso en definitiva no se puede ni medir. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Víctor te Hola. saluda. María, vos venís insistiendo hace muchos años con que hay del mundo de los adultos hay una cierta minimización de lo que sucede, diciendo básicamente el clásico, son cosas de chicos. ¿Esto logró superarse? ¿Hay una mayor conciencia de los adultos de que en definitiva no son cosas de chicos o sigue sucediendo lo mismo? Y lo otro que sucede hace muchos años y que vos también lo venís trabajando y reiterando de que no se puede hacer, es culpabilizar a la víctima. Es decir, bueno, qué sé yo, medio boludito, ¿viste? ¿Esas cosas se logran superar o no? ¿Siguen persistiendo?
No, el tema de culpabilizar a la víctima es lo más fácil, ¿no? Es como decir, bueno, a la mujer le pegaron porque no sabía hacer milanesa. Digo, no es eso. El otro puede ser todo lo débil que sea, que entre comillas digo débil, puede ser todo lo extranjero que sea, entrecomillado, depende de cómo yo lo miro, si amorosamente, con ternura o con odio. Y de dónde saco yo esa como naturalización del odio, que uno como siente odio lo tiene que expresar, y uno no puede expresar su odio frente a otro, porque al otro lo lastima. Digo, cuestiones básicas. Entonces, en los chicos hay más conciencia de que hay cosas que no se hacen, pero al mismo tiempo no saben cómo frenar esta idea de que si no lo hago, quedo afuera de todo. Los padres potencian esta idea de que hay que pertenecer cueste lo que cueste, y ahí vemos chicos como mareados, ¿no? Como yo no lo quiero hacer, pero lo hago porque si no se la agarran conmigo, o la verdad que como yo soy bastante hegemónico y ni alto ni bajo, ni gordo ni flaco, a mí no me van a agarrar. Y ahí están todas estas trampas, donde sí hay mucha más conciencia, pero respondiendo a la primera parte, también hay muchos papás, mamás, que consideran que es bullying todo lo que le pasa a su hijo, ¿no? Y ahí también tenemos problemas, porque los chicos tienen que aprender a resolver ciertas cuestiones, que no sé, se fueron 3 juntos a algún lado y a mí no me invitaron y no me va a gustar, pero lo tengo que aprender a resolver, que me peleo con un amigo o me peleo con una amiga. Las madres se meten tan rápido que empiezan a complicar todo, y ahí es donde las nenas, los nenes no quieren pedir ayuda, porque los grandes se empiezan a echar culpas, empiezan a armar programas excluyendo a otra familia, o aquel chico que por ahí en sala de 3 años mordía, empieza a ser el responsable de todo lo malo que sucede en una secundaria. Hay mucho estigma y mucha discriminación en relación a los estereotipos que las familias se arman de los chicos. Y falta mucha comunicación familia-escuela. Las familias se enojan, dicen la escuela no me cuenta todo, pero también hay que decir la escuela no tiene por qué contar todo, tiene que contarle lo que le corresponde a cada uno. Ahí se empezó como a empastar. La información hay veces que funciona y hay veces que sirve para toda esta mezcla que se hace, ¿no? En donde casi todos se identifican siempre con el lugar de víctima que pueden tener sus hijos, pero cuesta mucho que una mamá o un papá se dé cuenta de que su hijo a veces para pertenecer maltrata a otros. María, y no es lindo. María, vos que venís trabajando desde hace tantos años este tema, ¿ves que haya influido en un aumento de la violencia en estos niveles del bullying? ¿Que exista un discurso de violencia que baja desde el Estado y que se naturaliza? Si bien yo comparto la idea de que nunca estuvimos tan mal en ese sentido, más allá de las ideas que pueda transmitir un presidente, según mi opinión, tiene que cuidar el tono, ¿no? Y tiene que cuidar la mirada de los otros. Tampoco puedo ser tan necia y pensar que esto es solo de los últimos 2 años. Yo creo que se incrementó muchísimo estos últimos 2 años, porque hay como una admiración por parte de niños y adolescentes de un personaje que no le importa nada y que dice cualquier cosa de cualquiera. Yo creo que tendríamos que estar más cuidados como habitantes de un país frente a este tipo de discursos. Y sin duda hay una influencia y hay un incremento del destrato verbal, pero insisto, hay cosas que vienen, yo personalmente hace 30 años que trabajo en el tema, fue creciendo a nivel internacional, fue creciendo, ¿no? Porque yo trabajo con gente de muchos lugares del mundo y pasa lo mismo, hay como un adulto corrido del lugar de adulto, una identificación del adulto con los chicos, pero como en este país, en manos de este tipo de discursos, creo que nunca estuvimos tan mal. Claro, se mezclan muchas cosas además, ¿no? Los discursos violentos, familias que están también atravesando muchos problemas económicos y de violencia intrafamiliar también. Y bueno, y todo eso es como una especie de olla a presión, y la escuela siempre refleja, lo ha hecho a lo largo de la historia, ¿no? Los problemas que están atravesando las sociedades, ¿verdad? Y de hecho, bueno, esto que pasó este último mes con los cartelitos en los baños, habla de eso, habla exactamente de esto que vos decís, ¿no? Sangra por lo más frágil todo, entonces están diciendo, por favor, paren. Miren, estamos totalmente sin rumbo, dicen los pibes. Claramente tiene que haber una consecuencia para el pibe que lo hace. Eso no está en discusión para mí, porque uno no puede hacer siempre lo que quiere con los motivos que pueda tener y las excusas que pueda poner. Tiene que haber un freno, que es el que los adolescentes piden de distintas maneras. Entonces, pensar en las consecuencias, que sean pedagógicas, que sean reparatorias, que obviamente esta semana también circulaba el tema de que el chico que
valió en Santa Fe, qué barbaridad que va a volver a la escuela, y nadie lee la noticia, ¿no? Y este chico va a tomar clases virtuales, que tiene derecho a seguir educándose, porque hay que... no, pero con titulares y con posteos y con redes sociales se transforma todo en un monstruo. Y ahí hay que tratar de bajar un poco la espuma de todo, porque los que están pasando la peor son los chicos. Cuando pasa todo esto en la escuela secundaria, los nenes de primaria están muy mal, ¿no? Cuando pasó lo de Santa Fe, todo el pueblo se queda muy mal. Entonces hay que ser más cuidadosos, me parece, humildemente a mí, y hablar así como estamos hablando, viendo un poco todas las variables de los problemas, y no echando una culpa, a ver si fue una maestra, si fue un pibe, creo que es algo social que, por más que hay gente que insiste en pensar que es un problema escolar, yo insisto en que es un problema social que aparece en la escuela, porque en la escuela es el único lugar donde se los mira a los chicos, no hay otros espacios. Bien. Y los pibes van a mostrar ahí todo lo que les pasa, y lo que les pasa no está bueno. María, muchísimas gracias. Nos quedamos pensando un montón, y también con lo que podrían ser señales de alerta, ¿no? Primero a los papás, de prestarles más atención o ver los cambios de humor del hijo y no naturalizar que el adolescente se cierra, porque el adolescente se cierra un poco, obviamente, para encontrar sus propias cosas, pero está bueno seguir conectado con nuestro hijo adolescente. Sí, pues es muy difícil, una etapa muy difícil. Bueno, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo. Gracias a ustedes. Gracias, abrazos, María. Hasta la próxima. María Sisman charló con nosotros, psicopedagoga. Ella es especialista, ¿no?, en el tema de bullying y acoso, y es la fundadora de Libres de Bullying. Así lo encuentran. Si lo googlean van a encontrar muchísima información. Y en las redes sociales. Y en las redes sociales también. 14:28 minutos, estamos con ustedes acá en la 530 y les teníamos, ya dijimos los ganadores y tenemos... Pero vos prometiste más. Sí, prometiste más. Prometí en Andrea falso, Recupero. me parece. No, prometiste, te digo más, prometiste y yo creo que escuché que para hoy. Hoy. ¿Vos decís? Sí, yo prometo para hoy. No soy de andar prometiendo para después de las elecciones. Como algunos políticos. Lo perdí. Yo lo prometo para hoy. No, acá lo encontré. Ahí va, Tenemos entradas para ustedes. Hay que volver a mandar mensaje. Sí. Acá me dice producción. Hay que volver a mandar el mensaje. Se carga de nuevo el bolillero. Claro, los otros quedaron allá atrás. Por lo tanto, vamos a sortear ahora 2 pares de entradas, ¿no? 2 pares de entradas más. 2 pares. Bueno, vamos bajando. 2. Sí. 2 pares de entradas para toda persona. El título de esta obra ya de por sí es dice muchas cosas. Sí. Toda persona vista de cerca es un monstruo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Toda persona vista de cerca es un monstruo, con dramaturgia de María Zubiri y dirección de Mauro Antón, para esta noche en el Camarín de las Musas, sábado 22:30. Camarín de las Musas es Mario Bravo 960, y ya les voy avisando, tienen que llegar un rato antes, cenados o 22:30. Y salís un poco tarde, ¿no? Hay que comer algo. Hay que comer, hacer un break antes y alguna cosita. Aunque un tentempié. Bien. Toda persona vista de cerca es un monstruo. 2 parejas, 4 personas. En crisis, cada una consigo misma y cada pareja en consecuencia. Se juntan a cenar y los otros, a modo de espejo, ponen de relieve los modos más monstruosos e íntimos de cada uno. Lo que aparentan, lo que son y lo que desean se debate en un encuentro que los conducirá a revelar verdades y a revelarse ante definiciones ancestrales y universales. Hay una película que se estrenó hace poco, ahora le vamos a preguntar a Mateo cómo se llama, que tiene algo que ver, me parece, con esto. Hice ahí como una... Esta noche, dice la sinopsis, la situación los llevará a un paroxismo inesperado. Actúan Sol Cuanov, Emiliano Pandelo, Maximiliano Priorielo y María Zubiri. ¿Sí? Esta noche, 22:30 en el Camarín de las Musas, Mario Bravo 960. ¿Qué haces para ganarte las entradas? Pones, quiero las entradas, tu nombre y los 3 últimos numeritos del DNI. Ojo, estamos sorteando para esta noche, 22:30. Toda persona vista de cerca es un monstruo. La película tiene que ver también con 2 parejas que se juntan, esta hora están en los cines, que,
tengo que ir a ver, porque me atrae, no sé si será buena la película, pero me atrae la historia porque se juntan y una de las parejas se está por casar. Es su última. Entonces proponen un juego ahí en la mesa, esos juegos. No hay que proponer juegos. Gente, no hay que jugar. No y hay menos que jugar. Al dominó jueguen. Menos cuando uno está por casarse o está por hacer algo así. Entonces una de las parejas le dice, qué bueno, ya que están por casar, ¿qué es lo más loco que hicieron ustedes? No, esas cosas. Y bueno, los amigos de la pareja que está por casar cuentan, bueno, fulano hizo tal cosa, el otro hizo tal otra. El que se está por casar cuenta y Chan le toca a ella. Y bueno, hay que ir a ver la película, cuenta. Yo no sé qué cuenta porque, bueno. Hay que ir a verlo. Hay que ir a verlo, exactamente. Pero bueno, acá pasa igual, y la obra está en cartel hace rato ya, toda persona vista de cerca es un monstruo. Que me parece que hay ahí algún cierto parentesco en estas cosas, ¿no? De que pasan en la intimidad, entre amigos, en que las cosas empiezan jugando y después se pudre todo. Se pudre todo. Empiezan las recriminaciones y bueno. Así es. Bueno, 11 3200 0530 es nuestro WhatsApp. Quiero las entradas, 3 últimos numeritos de DNI. Y nosotros ya, no sé, si lavaron los platos, los felicitamos. Si no, 14:30 ya es hora de empezar a emprender la tarde. Estamos acá. Estamos con vos. Andrea Recupero y equipo te acompañan en las tardes de los sábados. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, que 20 años no es nada. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Los engranajes, obra que plantea desde el humor y la ironía los dilemas que deben enfrentar los distintos personajes que trabajan en una corporación empresaria. Escrita y dirigida por Nathan Kuznir, todos los domingos a las 18 horas en el Teatro Border. Entradas www.border.com.ar. No se la pierdan. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Yo me muero como Carlos Polimeni y Lolo Micucci presentan Resistencia Poética. Una voz, un piano y 4 cantantes invitados: Georgina Hassan, Patricia Piojo Sapia, Karina Beorlegui y Fran Granado Gandolfo. Una noche donde la poesía y la música se encuentran. Domingo 3 de mayo a las 20 en Pista Urbana. Chacabuco 972 San Telmo. Entradas por Alternativa Teatral. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como a ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Es ahora y es acá.
Y es con nosotros. Andrea Recupero y Víctor Mastrangelo en la AM530. Vení, estamos acá. Me estás pidiendo algo. Sales caliente a la ciudad. Veo la lente está empañada. Miro en tus ojos y no veo que estabas. Veo que estabas allá, mirando desde algún balcón. Un rayo de sol señalando con la cicatriz paisajes de amor. Nena, crecer es doloroso. Qué frío que debe ser morir. Veo el futuro tan borroso. Cierro los ojos y me tiembla la voz. Trago y me vuelvo mar. Los bosques vienen hasta mí. Me traen verdad. Voy soñando que ya llegará el tiempo de amar. Neno, crecer es doloroso. Bueno, qué linda música para esta hora, para esta tarde que recién está comenzando. Escuchamos Nena, Planeta Fungi, y Lola Parda, ¿sí? Una artista muy joven, ¿sí? Dolores Aguirre se llama Lola Parda y la estamos compartiendo con ustedes. Gente, 14:40, ya tenemos las ganadoras, porque han sido beneficiadas dos señoritas. Para toda persona vista de cerca es un monstruo, y acá Mastra nos va a decir quiénes son. Atención, Belgrano, porque Mónica, que es de ahí, de Belgrano, se ganó un par de entradas. Los últimos tres son 213. Y la otra ganadora, también femenina, Irma, 211, los tres últimos de su DNI. Recuerden estar un ratito antes para retirar las entradas en boletería con su documento. Bien. Nos están escribiendo al 11-3200-0530 que quieren más entradas, pero me parece que va a tener que ser para el sábado que... ¿Se nos termina el programa? Sí, se nos termina el programa y todavía tenemos más agenda porque estábamos como muy activos, estuvimos en los últimos días.
Sí, queríamos meter todo en una... Sí, tenemos que encontrarle como el tono, como la vuelta, como el todo a esta nueva propuesta radial. Es nuestro segundo programa los sábados acá en la Radio de las Madres. Les cuento, para los que recién se suman, que seguramente son muchos, porque la gente va cambiando, va haciendo cosas, se desengancha de la radio, se engancha. Estamos acá justamente porque tenemos ganas y porque, la radio nos dio este espacio los sábados al mediodía, muy lindo, después de escucharlo a Amado Vudú, después de escuchar a Camilo García con todo su equipo, estamos acá y es nuestro segundo programa. Y vamos viendo también, la semana pasada les presentamos a algunos de nuestros columnistas, tuvimos también alguna nota y hoy fuimos con la agenda del trabajo y la agenda del bullying, que son dos temas que están hoy, me parece, a tope entre los temas de conversación. El trabajo en la Argentina escasea, cada vez hay más, cada vez más trabajadores informales. También se conoció un informe ayer de que cada vez personas mayores de 65 años, que ya están en edad de jubilarse, se están incorporando al mercado laboral y hoy son el 15% de los trabajadores, los que tienen más de 65 años, entre los que están empleados con trabajos formales e informales en la Argentina, que sigue creciendo el pluriempleo, que ya no alcanza con tener un solo laburo para parar la olla y que también, al ritmo de que todo esto sucede, otros se van quedando sin trabajo. Se van quedando sin trabajo porque, ha bajado el consumo enormemente y también han bajado los usos y costumbres de qué cosas y en qué se consume en la Argentina. Hoy mayormente la mayoría lo que hace es gastar su sueldo en transporte, servicios y comida. Y además hay muchas empresas que antes lo podían pilotear adelantando vacaciones o con alguno de esos recursos, y ahora ya esos recursos ya terminaron y tienen que cerrar. Así es. No les queda otra que cerrar, microempresas. Más allá de que la mayoría de los que tienen laburo, no tienen un salario acorde, porque los salarios han perdido muchísimo contra la inflación, excepto algunos, como por ejemplo los bancarios, como el sector de aceiteros, que no han perdido poder adquisitivo. Entre los que más poder adquisitivo han perdido están los docentes universitarios, que perdieron casi el 50% del valor adquisitivo o el valor de compra, el valor de consumo de su salario desde que asumió el Javier Milei la presidencia. Vamos a hablar ahora con un trabajador de la empresa FATE. Ustedes saben que la empresa está en crisis, hubo despidos y la lucha de los trabajadores de FATE continúa. Está en línea Víctor Ottoboni, él es operario de mantenimiento y militante del PTS. Víctor, te saludamos justamente Andrea y un tocayo tuyo, Víctor Mastrangelo. Hola, ¿qué tal, Andrea y Víctor? ¿Cómo estás? Tocayo. Bien. Bueno, Víctor, lo que queremos saber es cuál es la situación si nos haces un breve repaso de cómo ha comenzado el conflicto y en qué situación está hoy los trabajadores de FATE. Bueno, sí, llevamos ya más de 70 días. Nosotros lo denunciamos a esto no como un cierre, sino como un lockout ilegal de la patronal. Primero porque para nosotros el objetivo del dueño de la empresa, de Madanes Quintanilla, que es también dueño de Aluar, el monopolio del aluminio en la Argentina, uno de los empresarios más ricos del país, es resetear la fábrica. Eso era lo que venían diciendo meses antes la gerencia de la empresa. Básicamente echar a todos los trabajadores y en un tiempo reabrir con personal nuevo, con la nueva ley laboral. Después de la reforma laboral que se aprobó, claro. Exactamente. Y bueno, nosotros venimos denunciando eso, hemos tenido fallos de la justicia que nos vienen dando la razón, tanto en el plano penal, que la empresa había logrado en primer día una orden de desalojo, y luego eso fue apelado y en Cámara, incluso en casación, quedó firme como un conflicto gremial, por lo cual no hay orden de desalojo, sino que se entiende
las acciones y la permanencia que estamos haciendo dentro de la planta, como el legítimo derecho a huelga que tenemos los trabajadores, que está en la Constitución Nacional. Y por otro lado también hemos tenido un fallo en el fuero laboral por un acuerdo que se firmó el año pasado entre la empresa, la dirección del sindicato nuestro, el SUTNA, en la Secretaría de Trabajo de Nación. Fue un acuerdo de un año que implicaba un cambio en el sistema de trabajo, reducir todo un turno de 4 a 3 turnos, que implicaba obviamente una reducción de personal, y donde la empresa también salía beneficiada porque durante 6 meses no tenía que hacer ningún tipo de aportes jubilatorios. Eso fue roto por la empresa porque el convenio ese vencía en junio de este año, lo rompió con el cierre que ejecutó el 18 de febrero y bueno, y la justicia nos dio la razón diciendo que la empresa estaba incumpliendo con ese acuerdo y que por lo tanto también nos tiene que pagar los salarios hasta junio de este año. La empresa se negó, apeló eso y se negó a pagar. Y bueno, le fueron embargadas las cuentas. Hoy tiene cuentas embargadas y están en los próximos días tendríamos que tener novedades ya del pago de esos salarios, porque en realidad incluso la empresa violó 2 conciliaciones obligatorias, primero la que dictó la Secretaría de Trabajo de Nación y luego la conciliación que dictó el Ministerio de Provincia, que no fueron cumplidas. Ni hemos entrado a trabajar, o sea que la conciliación obliga a que tiene que retrotraerse todo, y ni tampoco nos pagaron los salarios, ¿no? Que fue una forma que buscó la empresa de quebrarnos por hambre. Pero bueno, hemos tenido muchísima solidaridad, hemos desarrollado un fondo de lucha muy grande que nos permitió seguir estar hoy acá, digamos, ¿no? Sí. ¿Cuántos fueron los trabajadores despedidos y cuántos son los que hoy están resistiendo y en lucha? Los despedidos, bueno, son muchos, porque si bien la empresa da un listado de 920, eso no comprende a todos los trabajadores que hacen las tareas de mantenimiento especiales en algunos puntos, ¿no? Por ejemplo, el sistema de incendio, de depósito, bueno, comedor, limpieza, son todos compañeros y compañeras que hacen tareas todos los días, pero que estaban tercerizados. Eso la empresa no los cuenta como trabajadores propios, ¿no? Pero eran trabajadores de FATE, o sea, que venían a trabajar todos los días a FATE, por lo cual son más de miles los trabajadores que fueron despedidos, más lo que genera indirectamente, digamos, ¿no? Sí. O sea, así que afecta a miles de trabajadores esto, y también el impacto que produce en el barrio y en la zona, y en el municipio de San Fernando. O sea que es un ataque muy grande, ¿no? Y hoy somos alrededor de, los que seguimos la lucha, alrededor de 200 compañeros, pero bueno, ahora también producto del fallo de la justicia, que obliga a la empresa a pagarle el salario a todos los trabajadores, no solamente a los compañeros que estamos hoy luchando, o sea, sino también a los compañeros que estaban en la plantilla cuando se firmó ese acuerdo en mayo del año pasado. Bien. Por lo cual le tiene que pagar el salario hasta junio a todos esos compañeros. Bien, está claro. Tiene una pregunta Víctor y bueno, es importante también porque tenemos poquitos minutos, por eso está claro. Sí, Víctor, ese fallo de la justicia que vos hablás es el embargo por 3.000 millones de pesos que le dictó la justicia a la empresa, ¿no? Para obligarla a pagar los salarios. Ahora te hago una consulta. ¿Qué sucede con el ofrecimiento que le hizo la empresa a los trabajadores de un retiro voluntario en que supuestamente hay un número importante que habría aceptado esa propuesta o no? Sí, bueno, hay que entender eso, que no es digamos, la empresa lo pone como un retiro voluntario, entre comillas, pero eso es totalmente cínico, porque imagínate que si vos, la gran mayoría de los compañeros, cuando se produjo el cierre el 18 de febrero, venía de vacaciones, o sea, ya no tenía plata. También la empresa le dio vacaciones a todos los trabajadores juntos para no pagarle lo que se pagaba habitualmente, que era un plus anual por fraccionar las vacaciones.
que era casi como una quincena, eso tampoco se cobró. Entonces vinieron sin plata y como salió la conciliación obligatoria el primer día, la empresa no depositó las indemnizaciones durante todo el tiempo que duraron las conciliaciones obligatorias y tampoco pagaba los salarios. Entonces no había un peso literalmente, o sea, porque no estaba la plata de las indemnizaciones ni se cobraban los salarios como correspondía porque estábamos en conciliación obligatoria. Entonces usaba esa situación de ahogo económico, de asfixia económica, jugando con el hambre de nuestra familia para que los compañeros vayan a arreglar, digamos, como se dice acá, ¿no? Que es, claro. O sea, es una situación de extorsión. Y sí, siempre pasa eso en un conflicto, ¿no? En un conflicto laboral y cuando hay despidos, bueno, familias que necesitan de alguna manera salir de la coyuntura, ¿no? Claro, pero digo, esta empresa ponía, lo llamaba incluso a los compañeros hasta 2 o 3 veces por día para que arreglaran, sabiendo de la situación que esta misma empresa está generando de asfixia económica, de hambre literalmente. Sí. Porque nos bancamos, como dije recién, con ayuda, para comer, con un la fondo, solidaridad de un montón de sectores, con mercadería, con fondo de lucha, así pudimos bancar. Claro. ¿Y tienen algún alias, algo que vos quieras compartir? Sí, nuestro alias es FATE en lucha, todo junto, y bueno, seguimos impulsando el fondo de lucha, y porque si bien también cobramos las indemnizaciones ahora, pero no queremos tocar esa plata o tocarla lo menos posible porque nosotros peleamos por los puestos de trabajo, por la reapertura, y en el caso que tengamos que tengamos que devolverle esas indemnizaciones, tratamos de ser muy cuidadosos con el manejo de esa plata, y estamos también a la espera de que nos paguen estos salarios que, bueno, la justicia ordenó que nos tienen que pagar. Y otra cosita que quería decir es el tema de la salida por la cual estamos peleando hoy. Desde el sindicato y en la asamblea se votó, en la asamblea general, se votó una presentación, presentar un proyecto de ley en la legislatura de la provincia de Buenos Aires para, obviamente para que sea votado como ley y que el gobierno de la provincia de Buenos Aires tome posesión temporal e intervenga temporalmente la empresa. Esto no significa una expropiación, sino una intervención temporal para garantizar la continuidad productiva de la fábrica, ya que FATE es la única que fabrica neumáticos de camión y de transporte, ómnibus, por ejemplo, ¿no? En la Argentina todos sabemos que el transporte de mercancías, el transporte de pasajeros, mayoritariamente se hace en micros, en camiones, y este producto, los neumáticos, son esenciales en ese sentido. Nosotros incluso tuvimos que trabajar durante la pandemia, tuvimos que volver, se nos declararon esenciales al poco tiempo que se había comenzado la cuarentena, justamente con el argumento de que eran necesarios los neumáticos para las ambulancias, para los vehículos de la fuerza de seguridad, etcétera, etcétera. Y bueno, hoy también son esenciales los neumáticos para el transporte terrestre de la Argentina, y sobre todo teniendo en cuenta que pueda pasar algo a nivel internacional, nos quedaríamos sin esos neumáticos que son tan esenciales para el transporte en la Argentina. Entonces, por eso es imprescindible, claro. Claro, por eso le reclamamos al gobernador Kicillof que intervenga a la fábrica, que salga esa ley para poder dar una salida, para que esto no cierre, porque la fábrica está en condiciones de seguir produciendo. No es que es inviable, porque en el rubro del neumático las otras grandes fábricas siguen produciendo, no es que cerraron. O sea, no es que es una inviabilidad. Las otras grandes empresas siguen produciendo, y en el caso de una, para no dar la marca, que es japonesa, están tomando personal en estos momentos. O sea, ¿ahora qué hacen? Toman personal con un salario mucho menor. Están aprovechando el contexto político, este gobierno, la reforma laboral, para destruir nuestros derechos, pisarnos el salario, eso. Nosotros luchamos en contra de esta reforma laboral. Hoy lo estamos haciendo acá en FATE. Bueno, Víctor Ottoboni, trabajador de FATE, está charlando con nosotros. Te agradecemos mucho. Queríamos, por supuesto,
poner este tema en nuestra agenda y además no olvidar, ¿no? Porque nos pasa eso un poco, nos vamos arrastrados por lo nuevo, por los conflictos nuevos, por sucesos nuevos, y bueno, y estas cosas todavía no se resolvieron. Así que te mandamos un abrazo, repetí el alias y bueno, lo mejor para ustedes. El alias es Fate en Lucha, todo junto. Y muchas gracias por Andrea y Víctor por... No, por favor, por favor. Un abrazo a ustedes. Abrazo. Se puede lo que se hace, ¿no? Esa es un poco la idea de esta nota, porque bueno, siempre uno dice se hace lo que se puede, y no, se puede lo que se hace. Estos son trabajadores que están en lucha, que están haciendo en un contexto muy, muy adverso. No saludamos a los que nos están siguiendo por streaming. Por favor, mal hecho. salúdelo. Nos vieron de verde, nos vieron de verde, no fue a propósito, fue una casualidad, algo querrá decir, me encantó, es un color bien, bien lindo, me gusta, me parece positivo. Muy ferrocarril. Mucha gente enganchada a lo largo de la tarde, escuchando y viendo. Estamos acá celebrando este segundo sábado y bueno, dice que estamos bien, que estamos haciendo un buen programa, así que están bastante contentos. Todavía es cuestión de que se relajen. Claro. En un par de sábados ya van a estar tirando un poco la chancleta y empiezan a bardear y a pelearse con nosotros. Pelense. Ellos son más de pelearse entre ellos. No, igual están conversando sobre el tema bullying, también están conversando sobre, bueno, el tema de la agenda laboral. Hablan entre ellos también, hablan de fútbol, hablan del gobierno, hablan de las agresiones del presidente Javier Milei, otros dicen cosas que escucharon también de malos ejemplos de los padres, en reuniones de padres agrediéndose entre ellos. Bueno, y sí, los pibes son hijos de los padres y los padres tienen esos hijos, ¿no? Pasa eso y hay que estar muy atentos. No hay que naturalizar el bullying, no hay que naturalizar el acoso. No son cosas de chicos. No hay que naturalizar tampoco que pasen al acto, que se peleen, que se agredan, que se golpeen. Todo esto hay que estar muy atentos. Y bueno, nos estaríamos ya casi despidiendo. Teníamos más entradas para sortear, pero no tuvimos tiempo. Bueno, el sábado que viene. Hay que esperar una semana. Tampoco es tanto. Esperar una semana. Se renueva la cartelera, además va a haber nuevas propuestas. Obviamente. Bueno, gracias a Mateo Martinsen en la producción de este programa. Gracias también a Gabriel Agugliaro en esta segunda parte que nos puso al aire en la operación técnica. Martina Buffoni también en esta segunda hora en la puesta al aire por streaming. Mastra, nos vemos el sábado que viene y nos escuchamos y compartimos este rato acá en la Radio de las Madres. De verde. Dale, de verde. No, de verde de nuevo no. Vamos a ver qué pasa ahora. Chau, que tengan lindo sábado, buen fin de semana y en unos días nada más nos reencontramos aquí en la 530. Chau. Encontré la canción, me casé con la musa. Ahí Helena se fugó con el bajista. Se fueron a Madrid, peligra la vida del artista. Pistas a tus papás y tu mamá y a mí me la rezan pinza. Los canallitas sueñan, José Sabina, a mí me gusta tu piel. Chocolate, doblerones y misteriosamente todo se nos pone un deje del sur y no lo vamos a pasar piratas. Y así como el cielo pinta el mar,